Queridos hermanos, en este día miércoles hemos escuchado la palabra del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 39 al 48. En este relato el Señor dialoga con sus discípulos. Les dice, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Y a partir de esta parábola, el Señor abre el corazón de sus discípulos y los pone también en vigilancia. De tal manera que Pedro le pregunta, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? Es una pregunta legítima porque muchas veces creemos que Dios solamente habla para los cristianos, pero el Señor está hablando a todos. De tal manera que Cristo dice a continuación, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Usa otra imagen, pero lo interesante es ver cómo el Señor va mostrando el premio a la fidelidad, el premio a aquel que esté preparado cuando Él vuelva. Por eso dice, les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si por el contrario, como cristianos que hemos recibido la vida para administrarla, la gracia para hacerla fructificar en una vida virtuosa, en otras palabras, para hacer frutos abundantes que glorifiquen a Dios, el Señor nos guarda y nos advierte sobre la tentación de caer en el conformismo o la pereza. Por eso dice Cristo, mi Señor, si el servidor piensa, mi Señor tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada. Lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. ¿Cuánto debemos cuidarnos entonces de no ser servidores negligentes, de no caer en las tentaciones del mundo, volviéndonos prepotentes, abusando de los bienes de este mundo en los excesos y llegando incluso a tratar mal a los demás? Porque el castigo será igual que el castigo que recibirán los infieles. Por eso el texto es extenso, pero el Señor da las razones de por qué será el castigo severo, porque conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que Él había dispuesto. Por eso nosotros que conocemos la palabra de Dios, que hemos sido formados en la doctrina de Cristo, no podemos ser negligentes. No podemos vivir como si Cristo nunca volviera a nuestro encuentro. Pidamos al Señor la gracia de acuñar en nuestro corazón las palabras con las cuales se cierra este Evangelio. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Por eso hoy seamos buenos administradores con la vida y con la gracia que Dios nos ha concedido. Amén, a tus órdenes.